dar dos tipos de exámenes que actualmente se dan. Hay unas imágenes del sistema nervioso estáticos y otros que son dinámicos. Los estáticos, vamos a ver que solamente ve la estructura, que es la anatomía, mientras que los dinámicos son funcionales. Ahí sí se ve, aquí dice al cerebro. Y por ejemplo, igual una tomografía de conexión de positrones. Y estas, las imágenes estáticas, los rayos X, una tomografía computada, efecto de imagen de resonancia magnética nuclear, respecto a una radiografía de resonancia magnética. Y la tomografía de visión de este examen es mucho más elaborado que solamente las sustancias radiactivas. Pero estas sustancias radiactivas no puedo yo ocultar con lo que necesita la neurona. ¿Qué cosa es lo que necesita la neurona para vivir? Oxígeno y glucosa, ¿no es cierto? Donde esa sustancia radiactiva yo la puedo unir al oxígeno y glucosa. Voy a inyectar la vena y el cuerpo al minuto que cura la vida media de esas sustancias radiactivas, lo puedo meter digamos, en el aparato que mide esa radioactividad, yo puedo determinar digamos, el estado funcional de mi sistema nervioso. Entonces, esto sí se puede estudiar desde el punto de vista funcional, con este PET scan. En cambio, con lo demás, por ejemplo, esta fotografía de resonancia magnética también se detecta sustancias rápidas, porque no yo, pero describe toda la circulación de su cerebro. ¿Para qué? Para detectar el tema de malformaciones, algoritmos, también es importante. Aquí, ¿cuántos sufren de migraña? ¿Cuántos sufren de migraña? Bien. Puede ser que un tipo clínico de migraña, por las características, después de la mitad del cráneo, puedes tener fatiga a la luz, fobia, también puedes tener, lógicamente, el dolor de cabeza, la mitad del cráneo, una craneal, y te puede dar auras también, entonces brillantes, etc. Pero clínicamente, actualmente no se puede llegar al diagnóstico definitivo clínico. Tiene que terminar con una resonancia nuclear magnética. Porque de cada 10.000 casos de migraña clásicos, hay 1 o 2 que pueden ser por la neurona. Por eso, en todas las personas que son migrañosas, traten lo posible de terminar con una resonancia nuclear magnética. Para descartar este problema. Vamos entonces a ver esa intensidad de color por la tomografía, ¿no? Que va a dar el grado de actividad. El rojo, por ejemplo, tiene que ver con actividad bien intensa y alta actividad. Y así va dependiendo del espectro de colores. De mayor longitud de onda a menor longitud de onda puede determinar la actividad. Y miren ustedes, o sea, todo el cerebro realmente es activo. Cuando uno tiene cualquier dispersante, por ejemplo, si yo quiero, estoy dentro del tubo de la tomografía de proyección de positrones, y digo, en una pantalla se dice, abre esta frase. Únicamente se va a activar esta zona del área 22 de rojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero los demás áreas también están aquí. Claro, con otros colores de menor actividad, pero aquí estará rojo, pero los demás estarán de diferentes tipos de colores. No es que solamente se activa el área 22 de rojo. Eso se evidencia en las pruebas de tomografía por exposición de positrones. Entonces, como todo órgano global, nuestro cerebro necesita oxígeno y glucosa, y como producto del metabolismo, agua y CO2. Entonces, como les mencionaba, cómo nosotros podemos ver qué área del cerebro está activo en ese momento, en la parte funcional, es justamente viniendo el flujo sanguíneo cerebral por el oxígeno que estamos uniendo
funcionamiento de la glucosa que está consumiendo. A través de esos tres factores o esos tres indicadores yo puedo evaluar un área en especial. Miren ustedes, por ejemplo, cosa dice aquí, está viendo palabras, ¿cierto? ¿Qué área es aquí? Pues era 18, porque recuerden ustedes, cuando nosotros miramos palabras, por ejemplo, que dice salir, no es solamente ver el recuadro, la forma y los colores, sino que también te está denotando algo que vas a hacer, ¿cierto? Entonces no es solamente que se está activando el área 17, que es el área primaria, que están tres neurales simples, ¿no? Sino que ahí ya debe estar activándose los redes neurales, digamos, complejas, la 18. Y si hay movimiento simple, lógicamente salimos, ¿no? Pero ya relacionamos porque tiene que salir para algo simple, ya sería las redes neurales hipercomplejas, la 19. Pero bien, solamente viendo palabras, que solamente se activa el núcleo principal, sino también todas las áreas. Igual sucede cuando uno escucha palabras. Es por eso que en la tomografía nosotros podemos determinar qué áreas se activan más, pero también todo el cerebro va a comenzar también a activarse. Entonces miren, el cerebro representa el 2% del peso corporal ideal. Una persona de 70 kilogramos con 1,70 m, tendrá pues un índice de masa corporal de 23 multiplicados. Ustedes saben que el índice que tiene la OMS se puede determinar el peso adecuado, que es entre 18,5 y 24,5. Bueno, en base a ese índice de masa corporal, se puede determinar que ese 2%, el cerebro pesa aproximadamente 2% de ese peso. O sea, si es una persona de 70 kilos, una talla de 1,70 m, ¿cuánto será su peso? 1.400 gramos, 1.4 kilogramos. No vayan a pensar de repente en una persona obesa que tenga 200 kilos, a pensar con su cerebro, ¿cuánto? 4 kilos. ¿Cómo pesa? De acuerdo al peso adecuado, de acuerdo al índice de masa corporal. En condiciones de vigilia, por ejemplo, el reposo, como están ustedes en este momento, le corresponde el 15% del metabolismo total del organismo. Y ese metabolismo, por unidad de masa tisular, es unas 7.5 veces el metabolismo medio que existe fuera de lo que es el sistema nervioso. Como también el uso de alto nivel de actividad cerebral, el metabolismo puede aumentar 100 a 150% de su actividad metabólica neuronal. Pero vamos a ver cuánto jala, cuánto consume ese 2% del peso corporal. 15% del gasto cardíaco. 15%. Y miren cuántos órganos y sistemas también tenemos. Se lleva el 85%, pero solamente el cerebro, ese 2%, se lleva 15% del gasto cardíaco. La quinta parte, el oxígeno que nosotros consumimos. Y la cuarta parte, la glucosa, ese 2%. ¿Eso qué significa? Que este sistema nervioso es un órgano altamente metabólico. Altamente metabólico. Y cuando comienza a elaborar su ATP, el 100%, 60% para mantener el funcionamiento y 40% para la integridad celular. O sea, para su autorreparación, 40%. Sí. Claro, puede ser, porque como está, digamos, estudiando, está consumiendo más energía, puede dar más hambre. Pero también considerar que uno cuando estudia te puede dar ansiedad. También te puede confundir, te da más hambre. O sea, bien difícil ser de hambre porque está, tu cerebro está consumiendo más energía, o de hambre por la ansiedad. Pero sí, porque tú dices ahora, si yo les hago la pregunta del examen, ese 60% para mantener su funcionamiento, ¿de qué estamos hablando? Decimos para mantener su funcionamiento. Esa es la primera clase.
acuerdo? Exacto, así es, la propagación, integración génesis, transducción de impulsos nerviosos. Porque básicamente es la función, ¿no?, de lo que es la neurona, su relación con el impulso nervioso, ¿no? Y ahí va justamente el 60% de toda la energía que elabora la neurona. Y el 40% por su automatismo. Recuerden ustedes que la neurona no se comunica. Claro, impulso nervioso y neurotransmisor. Que mira sinapsis. Sinapsis, sí, es un puente. Pero un puente, podríamos decir, una estructura, pero no es la parte funcional. La parte funcional o actividad son impulsos nerviosos y neurotransmisores. Miren, para llegar a nutrientes, el flujo sanguíneo, 55 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido nervioso por minuto. Luego, no existen reservas. La reserva como glucógeno lo pueden tener los astrocitos, también las neuronas, ciertas neuronas, pero es muy poco. Dura más o menos 4 minutos, nada. Y es por eso que si neurona, preciso momento que falta glucosa o oxígeno, comienza un trastorno metabólico que va a terminar con la muerte. No tiene que ser lamentablemente. Y por ejemplo, tienen son datos de Sokolov de hace muchos años, pero todavía sigue vigente porque las últimas investigaciones justamente mencionan mucho a Sokolov. Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral por cada 100 gramos de tejido nervioso, 57 mililitros por minuto. Pero todo el tejido, todo el cerebro en conjunto, más o menos 800 mililitros por minuto. Tiene que pasar este flujo sanguíneo, 800 mililitros cada minuto. Como también el consumo de oxígeno, 3.5 mililitros por minuto de oxígeno, todo el tejido, todo el cerebro tiene 50 mililitros de oxígeno por cada minuto. La glucosa, 5.5 miligramos por minuto, y de todo el cerebro, 77 miligramos por minuto. ¿Alguien sabe más o menos cuánta glucosa tiene una oreja? 5%. Sí, bueno. Pues, es 5%, 5 gramos por cada 100 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es 50. Y si hacemos un cálculo, más o menos en 24 horas consumiría un aproximado de 2 frascos. Aparte de sodio, etc. Sobre todo si estamos hablando de una persona que está en estado de coma. Bueno, y aquí está nuevamente el flujo sanguíneo, como también el consumo de glucosa, aquí micromoles, ya saben también cuál es su equivalencia con miligramos, y glucógeno, son poca cantidad de milimoles, están sobre todo en neuronas y explosivos. Y van a mantener un metabolismo por 5 minutos, difícil, 4 minutos más o menos. Y es por eso cuando ustedes hacen RCP, ¿cuántos están aquí certificados con RCP? Levante la mano. Levante la mano para ver cómo está conectado al ciclo anterior. ¿Cuántos están certificados en RCP? 1. Certificado. Certificado. 3, 4. Pero certificado. Demostración. No pueden hacer tanto masaje cardíaco por respiración, por favor. Pero cada vez menos. El año pasado cáncer. Ustedes saben, de acuerdo a la American Care, tienen ustedes un paro cardíaco. No están certificados para que se pueden hacer masaje cardíaco. A ver, ¿con qué profundidad se hace el masaje cardíaco? Una persona adulta, ¿cuánto? Profundidad.
¿Este certificado cuánto es? Estoy preguntando. Mínimo 100. La frecuencia es 100. Si está certificado. Si tú haces algo que no está certificado y se prueba el paciente, tú lo realizas. Si está certificado, es como masaje cardíaco, 5 o 6 centímetros de presión y mínimo 100 por minuto. Lamentablemente, cuando han hecho los estudios, personas que han tenido un paro cardíaco, que han hecho los masajes, han tenido un mayor índice de sobrepeso. Si al menos, mayor, no sobrepeso. Claro, que parte con la elasticidad, pero si tú dejas, igual, mínimo 100. Ahora sí, si está certificado, hay que hacer 30 por 2. Bueno, entonces, importante porque en medida que ustedes puedan reanimar a ese paciente menor, digamos, lesión neurológica. Como ustedes ven, el patrón de lesión en una hipoxia, la neurona es mucho más sensible. Es el producto justamente de la evolución, porque la neurona está en la última en cuanto a la evolución de las células. En cambio, viene el endotelio más resistente. Con esto ya me está diciendo cómo podría haber sido el desarrollo filogenético del sistema nervioso. ¿Qué cosa apareció primero? Que a medida que tenga mayor resistencia a un estado de hipoxia. Ahora, con respecto a determinadas áreas cerebrales, el hipocampo, miren ustedes, estas áreas del cuerpo de la 1 y 4 son mucho más sensibles que el 3, mucho más sensibles que el cerebral. Eso me está indicando también cuánto funciona. Igual en el cerebelo, el estriado y el corte. El estriado, ¿cuál es? Ahí está nuevamente el consumo de oxígeno. La tasa de extracción de oxígeno es promedio 35%. Es decir, de cada digamos, cierta cantidad de sangre, el cerebro, a través de la barrera encefálica, extrae el 35% de ese oxígeno. Ahora, esto es estrictamente dependiente de la forma. En cuanto al metabolismo de los aminoácidos, también fundamentalmente por transportadores selectivos. Recuerden que la barrera encefálica tiene transportadores muy selectivos para que llegue a la neurona. Hay sistemas LA dependiendo del tipo de aminoácido, ¿no? Y se utiliza preferentemente para la síntesis de neurotransmisores. Escasa cantidad para poder identificar. Y ahora menciono, ¿no? ¿Qué parte de las neuronas se sintetizan los neurotransmisores? La dendrita, el soma, el axón o el terminal. Y los neuropéptidos, y bueno, el mayor consumo de cuerpos neuronales, justamente la sustancia gris. Sí. Sí, no, o sea, el oxígeno que le llega al sistema nervioso va a depender de lo que se aporta, ya sea en forma autónoma, ya sea respirador, ya sea una respiración vocal. Pero en condiciones normales es su tasa de extracción, 35%. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí se el consumo de glucosa, pero en micromoles. Hay que recordar que el ingreso de esa glucosa, 96% transportable, pero el ingreso de por necesidad. Y el 4% por difusión simple. Ya saben, mayor consumo, sustancia gris, donde están los somas neuronales, hay un metabolismo aeróbico del 90%, esto es anaeróbico, y todo lo que es el ciclo de Krebs o la vía nicolítica, ¿cuántos ATPs normalmente se
CO2 por cada molécula de glucosa. 36, 38. Acá es poco menos, ¿no? Porque se pierde a través de otro proceso metabólico. Metabolismo anaeróbico 10%, ¿no? La síntesis rápida, 3 segundos, 50% de los segundos son utilizados. Hay baja concentración de glucosa. Ahora, aquí está lo último del año 2025, me parece. ¿Sí? 2025 es esta. 95, pero es obtenido en el 2025. Aproximadamente, si nosotros hacemos un equivalente con la sacarosa, que es el azúcar de caña o azúcar de mesa, aproximadamente el ser humano consume 91 gramos de glucosa, equivalente a 23 cucharaditas de jugo de azúcar. Y la tasa metabólica para el oxígeno, la piel está más o menos bien, es 78, 86 de oxígeno por día. Estamos teniendo de 124% de núcleos de aire, ¿no? 61% de oxígeno a nivel mar. Que es la presión respirada. Se imaginan en un día, en un balón de oxígeno, ¿cuánto se consume? Esos balones lo que tienen como 10 metros cúbicos. Se consumen 2 días. Ustedes saben cómo se sufrió cuando la COVID-19 se tenía que buscar donde sea oxígeno y de lo que cuesta 30 soles, 40 soles para cargar esos balones de oxígeno, van a costar 2.000 soles, 3.000 soles para 2 días de vida de esas personas. Sin embargo, siempre nos falta el pueblo buitres que empiezan a buscar beneficios, ¿no? Cuando hay carencia de algo que es imprescindible para el ser humano. Tenemos una serie de transportadores. ¿Cuáles de todos ellos es dependiente de insulina? 4, por ejemplo. Este 4 no hay en el cerebro. Todos los demás son más que nada dependientes de la concentración que existe en el interior. Y tenemos otras formas de transportadores. Cada uno está determinado en su técnica. Es muy importante. Sobre todo, ¿qué transportadores tenemos en el cerebro? GLUT 1, GLUT 3, el GLUT 4 también. Y el GLUT 5, el 6, como también el 3. Y ven en el mono, como también en la rata lina, o sea, las ratas blancas, quienes realmente consumen más glucosa. Ven ustedes que la corteza visual en la rata lina consume más. Aquí más todavía. La corteza sensorial. Aquí, el cuerpo vinculado mediano, ¿no? Con respecto al mono, haciendo comparación. Pero ¿por qué ven ustedes que se consume más glucosa en el sistema nervioso de la rata lina respecto al mono? Metabolismo. Por eso es que el metabolismo. Solamente nosotros comparamos la frecuencia cardíaca de la rata lina es mucho mayor que el mono. Y es por eso es que yo me explico cómo es que y en qué momento ha aumentado la frecuencia cardíaca de la pulpa. Dice que de 60 a 100 horas. Yo lo conocía hasta 80. Ahora es hasta 100. Mientras que antes de la pandemia asistía a un congreso y justamente mencionaron sobre la frecuencia cardíaca. Y han visto que mientras mayor sea la frecuencia cardíaca, aumentaba también la mortalidad por diferentes causas. Voy a preguntar a los cardiólogos. ¿Por qué han aumentado la frecuencia cardíaca normal en el adulto? Y así también veríamos diferentes estructuras de consumo de glucosa. Inclusive el flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno, ¿verdad? En humanos, en niños, por ejemplo, a la edad de 6 años, tienen el flujo sanguíneo 106 mililitros por cada 100 gramos de tejido nervioso combinado. Y el consumo de oxígeno con respecto a un adulto joven, de 21 años. ¿Por qué es menos? Menos flujo sanguíneo cerebral y menos consumo de oxígeno.
21 años ya se estabilizó. Claro, ya se estabilizó. En cambio, el niño está en pleno proceso y por eso que requiere mayor flujo sanguíneo, mayor consumo de oxígeno. Mientras en la persona ya edad, por ejemplo 71 años, el flujo sanguíneo sigue bajando, como también el consumo de oxígeno. Pero claro, estos fueron hechos en personas que no es como ahora. En los últimos 20 años ya las personas han tomado conciencia que la actividad física es fundamental. Entonces esto también debe haber variado, sobre todo las personas que practican actividad física. Sí, son acá. Son estadísticamente significativos. Comparado. O sea, cuando es estadísticamente significativo, el gran porcentaje entre el espalda y sus datos. Seguimos. De acuerdo al nivel de conciencia, por ejemplo, también. Por ejemplo, ustedes están mentalmente alertas, el flujo sanguíneo, por ejemplo, su consumo de oxígeno, y mentalmente confundido, tienen con tumor, acidosis diabética o esclerosis cerebral, disminuye el flujo sanguíneo, como también el consumo de oxígeno. Y el estado comatoso, aumenta. ¿Por qué crees que aumenta? Respecto a una persona que inclusive que está mentalmente alerta, ¿qué tiene que aumentar cuando está en un estado comatoso? O sea, que está en estado de inconsciencia. No, en conciencia propio de no duerme, sino una inconsciencia que no despierta ni por estímulos dolorosos. Porque hay mecanismos de compensación. O sea, el cuerpo, a través de su sistema nervioso autónomo, trata de que fluya más sangre a esa zona, en este caso el sistema nervioso que no está funcionando, para que pueda reaccionar. Como también las personas, por ejemplo, que están con intoxicación por el LSD, está aumentado, ligeramente aumentado. Y viene con esquizofrenia. ¿Por qué la esquizofrenia está aumentando el flujo sanguíneo cerebral? ¿Por qué creen? Mejor dicho, su cerebro está activo. Por eso las personas hay diferentes tipos de esquizofrenia. Por ejemplo, paranoide, ¿no? Persona que escucha voces, inclusive ve cosas, siente cosas, o sea, todo su cerebro está realmente activo. Y por eso que el flujo sanguíneo cerebral aumenta, igual que el consumo de oxígeno. Y ahí, por ejemplo, los estados mentales, flujo sanguíneo cerebral por respecto al consumo de oxígeno. Inclusive cuando está en estado de alerta. Y en cuanto al metabolismo cerebral, ¿no? Ya sabemos este tipo de consumo que tiene nuestro cerebro. Pero el flujo sanguíneo cerebral es una relación directa con la presión de perfusión cerebral con respecto a la resistencia cerebrovascular. Es decir, si hay aumento de la resistencia cerebrovascular, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo aumenta la resistencia cerebrovascular? Un tumor, por ejemplo, que aumente justamente la resistencia al flujo sanguíneo. Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo cerebral. O se aumenta o disminuye la presión de perfusión cerebral, también disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Pero existen mecanismos de compensación. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en ese flujo sanguíneo cerebral? Influye, por ejemplo, la presión parcial CO2, ahí para que tengan los datos. Por ejemplo, a 40 milímetros de mercurio de la presión parcial CO2, el cambio del flujo sanguíneo cerebral es 0. A 40. Y ahí ven ustedes los datos, este es el sangre arterial. ¿Cuánto es lo normal de la presión parcial del CO2? Está entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Está normal acá. Esta presión parcial
el CO2, su flujo sanguíneo cerebral es estable, normal, no hay problema. Porque está viendo acá son cambios, básicamente. Respecto al venoso, hay que ver una historia clínica. Por ejemplo, en casos en los cuales ustedes van a ver que no han tomado gases arteriales, sino gases venosos. Y ese es por un caso de emergencia de emergencias. Por ejemplo, hay personas que están con un sangrado voluminoso o han perdido sangre, están totalmente pálidos, pues no los sigue latiendo el corazón, ¿no? Por el mecanismo de compensación que tiene el simpático, en el cual hay vasoconstricción periférica, ya no pueden hacer una punción arterial, tienen que alcanzar cualquier vía que lo tengan en la mano, en este caso vena, y de la vena pueden hacer justamente medición del pH y también medición de los gases arteriales. Ese es dependiendo de la emergencia. Lo ideal sería gases arteriales, no gases venosos, gases arteriales. En la emergencia pueden sacar la vena. Y bueno, se dice que por cada milímetro de mercurio que se incrementa, aumenta en 2.5 a 4% de flujo sanguíneo. O sea que a medida que tú aumentas tu presión parcial del CO2, aumentas también el cambio de tu flujo sanguíneo, aumenta tu flujo sanguíneo cerebral. Si aumenta el CO2 de sí mismo, ¿qué está pasando con la persona? Si estás aumentando la presión parcial del CO2, estás aumentando. Estás aumentando la presión, estás hiperventilando si bien está aumentando la presión del CO2. Está hipoventilando. Si está hipoventilando, aumenta la presión parcial del CO2, por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Si está hipoventilando, ¿por qué tiene que aumentar el flujo sanguíneo cerebral? Tiene que ir más sangre a las áreas que van a ser más importantes del cuerpo, en este caso el sistema nervioso. Por ejemplo, inhalación del CO2 a 7%. El CO2 que está en este momento aquí, en este ambiente, ¿cuánto será? El CO2. El aire ambiente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.4%. Entonces, si aumentamos el CO2 al 7% de repente con una mascarilla, podemos aumentar 100% el flujo sanguíneo cerebral. Esto me puede dar tiempo. Por ejemplo, si esta persona tiene un edema cerebral, el cual ya está por enclavarse. ¿Saben lo que es enclavarse? Cuando las amígdalas cerebrosas se van a incrustar en el agujero magno. Y si se introduce las amígdalas cerebrosas en el agujero magno, ¿qué va a funcionar? El bulbo. Bueno, claro, cardíaco, para respiratorio. Entonces, si tú estás, tiene que ser porque comprimido, urgente, porque justamente está viendo que la edema es partida, ya no se ve el borde, ya está la persona casi convulsionando, ya está al borde. Y lo puedes, a través de tu respiración artificial, aumentar justamente, disminuir la oxigenación, aumentar tu CO2 al 7%, que da al menos un par de minutos. Que llega a hacer operaciones, la craniotomía, desconfines. A veces así se tiene que crear el conocimiento para poder prolongar al menos un poco la vida de ese paciente. Porque cuando está enclavado, y eso sí yo lo he visto en necropsia, cuando está enclavado, ustedes quieren sacar el cerebelo, no pueden. Tienen que fraccionar, se quedan ahí las amígdalas cerebrosas ahí clavadas. Se enclava bien, con una presión increíblemente. Ustedes saben de cómo es la estructura, la consistencia, el sistema nervioso, el cerebelo. Pero cuando se enclava de tal manera que si ustedes quieren sacarlo, se rompe. Por eso es que
se hacen estas maniobras de emergencia, disminuir la oxigenación, aumentar su CO2, ¿no? Para que el flujo sanguíneo todavía llegue al cerebro, y darnos un poco de tiempo mientras se hace la craneotomía y se descomprime la presión dentro del cráneo. Cuando hiperventilamos, disminuye lógicamente el CO2, y si baja a 20 milímetros de mercurio, o sea, de lo normal, baja el flujo sanguíneo al 50%. Hay que tener cuidado. También no es tampoco sencillo, por hecho, darle oxígeno, es muy peligroso. Tiene que darle de una forma dosificada. No es que usted darle a un paciente oxígeno. Y eso debido a justamente la reactividad. La reactividad vascular, el CO2, dióxido de carbono, aumenta. Digamos, se aumenta lógicamente el CO2. De otro lado, cuando tú aumentas la presión arterial media, o sea, por ejemplo, tienes hipertensión arterial sistémica, el sistema nervioso, a través de las arteriolas cerebrales, mantiene un determinado nivel horizontal de estabilidad entre 30 hasta 140 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Cómo se determina la presión arterial media? ¿Cómo se dice? No es la presión sistólica, la diastólica, sistólica, ¿no? En 2/3 de Es la presión del pulso más. Porque la presión arterial media es un dato que da, es una constante, pero sí entre la presión sistólica y diastólica. Y la diferencia entre la presión sistólica y diastólica es la presión del pulso. Pero esa presión del pulso le tiene que agregar un factor para poder tener la presión arterial media. Y entre esos niveles de presión arterial media se mantiene la presión del flujo sanguíneo cerebral y se mantiene de una forma amplia. Salvo que la persona tenga aterosclerosis, ahí sí este tipo de compensación o de autorregulación se pierde. Y en experimentos en el cual han hecho una decapitación de los animales, se ha visto cómo aumenta el lactato en la sangre venosa del sistema nervioso y cae pues, el ATP, el glucógeno, la creatinina fosfato, la glucosa, etc. Y sobre todo hay que tener cuidado con el glutamato. Recordemos que el glutamato es un neurotransmisor por excelencia y esta es una neurona péptica. Las neuronas se crean. Y cuando el glutamato se libera, no solamente activa los receptores y ingresa sodio, sino también calcio. El calcio, cuando está por encima de los niveles intraneuronales, puede activar vías para poder elaborar sustancias reactantes, puede alterar la membrana mitocondrial, puede alterar una serie de vías que finalmente puede provocar la muerte. O sea, el calcio es muy peligroso porque está por encima de los niveles normales de la naturaleza. Y es por eso que el calcio, cuando ingresa, necesariamente tiene que ser, se puede decir, capturado, ¿no? Por una serie de, digamos, de proteínas, o también de estructuras como el tejido endoplástico, porque si aumenta, puede activar enzimas que pueden atacar la membrana neuronal, la membrana mitocondrial, hacer que aparezcan sustancias reactivas y matar a la neurona. El calcio, por ejemplo, es capturado o secuestrado por el tejido endoplástico, por la mitocondria, puede ser enlazado a red de bombas, entonces tiene que estar perfectamente regulado. Porque si está en exceso, mata a la neurona. Y eso se debe a la hiperactivación de los receptores de la glutamato. Pasamos a la tecnología de predicción de positrones, que vienen a ser justamente sustancias radioactivas. Y estas sustancias radioactivas se emplean para unirlas, por ejemplo, a la metabolina de glucosa,
beta, ADN, con científicos sanguíneos, etc. Por eso que jeringas, estas sustancias reactivas son especiales, son de plomo. Y se introduce a la persona una vez inyectada estos túneles, en el cual tiene una serie de detectores. Esa sustancia radioactiva va a emitir protones a 180 grados, y esto tiene que ser captado por cientos de detectores de esos protones. Y de acuerdo a eso, se dan los colores. La intensidad de colores de acuerdo a la expresión de detectores que se están liberando en esas sustancias radioactivas. Entonces, es así como salen estas imágenes, con las cuales se puede observar qué áreas se hayan calientes o frías. Cuando escuchan palabras, habla, genera palabras, escucha. Por ejemplo, aquí tenemos niños, hombres, chicos y chicas. Son ustedes, por ejemplo, un adolescente normal, por ejemplo, una persona, tanto chicos, chicas, tienen ven ustedes que son varias áreas sensibles, eso que aumenta la producción cerebral, también consume glucosa. Y está en su cuadro, psicótico, que se tiene diferentes áreas. Y se han hecho una serie de estudios tanto las anfetaminas, los esteroides, activos, están asociados a la cafeína, el té. Y también a esas sustancias reactivas se puede también decir anticuerpos para acoplarlos a los receptores de patógenos. Diferentes tipos de receptores patógenos, de la dopamina, esto ya lo he pasado. Si nosotros vamos a esta lámina, hemos dicho, ¿qué cosa es lo que requiere la neurona para activarse, para trabajar? Glucosa y oxígeno. Si yo tengo una sustancia radioactiva que se puede unir a la glucosa y el oxígeno, puedo acoplar. Entonces lo inyecto. Entonces esa persona le puede decir, a ver, comienza a hablar. ¿Qué área se va a activar? Cuando uno habla. ¿Qué área de neurona? Es decir, esas neuronas van a necesitar mayor cantidad de oxígeno y glucosa. Pero como está marcado con la sustancia radioactiva, se va a concentrar mayormente esa sustancia radioactiva en el área 22 del órgano. Y como se va a concentrar ahí, va a estar más rojo, más concentrada la sustancia radioactiva. Esa es la idea. La sustancia radioactiva se une a la glucosa o al oxígeno o al flujo sanguíneo. Cuando ya se une a esto y ya llega la neurona, ya comienza a liberarse de cosas. Pero en pequeñas cantidades. Comienza a liberar. Así es. Con toda sustancia radioactiva va a liberar una serie de radiación. Pero aquí lo que se está viendo es, como dice, emisión de los electrones, está justamente esa sustancia radioactiva que está más concentrada en un lugar que se tiene de 180 grados, esa radiación. Esa partícula. Entonces, a medida que un área esté más activa, lógicamente va a tener mayor flujo sanguíneo, mayor consumo de oxígeno, mayor glucosa, se va a concentrar ahí glucosa o oxígeno con una sustancia radioactiva y va a dar esos peores. Y bueno, se han hecho una serie de estudios, pero ya marcando solamente los receptores. En cuanto a los receptores para las personas usadores de, por ejemplo, de cocaína. Sí, para hablar respecto a lo que son, pues, los controles
persona que está encausado, también que pasa en sociedades, como se puede denominar manipulando y respecto a las personas que abusan, abusadores de cocaína. Vamos a pasar esto. Importante que sepa este tema. Y los tipos de barrera mágicas en el sistema nervioso no solamente existe la barrera hematoencefálica, sino también existe la barrera hematoauricular y la barrera hematosubarachnoidea. No me acuerdo si es esta. Y esto es producto justamente del endotelio que es recubierto por los astrocitos. Si hay características del vaso sanguíneo, de estos vasos cerebrales, que estos no son ventanas, sino tienen estas uniones estrechas que sellan prácticamente el borde de los extremos de la célula. Están recubiertas todas las células del vaso sanguíneo con esto que es vascularizado. Y estas son las famosas uniones estrechas. Y está en la célula endotelial, la membrana basal, tanto de la célula endotelial como también de los depositarios. Los pericitos, miren ustedes, el vaso sanguíneo normal tiene este tipo de fenestras, que son ventanas, a diferencia del capilar cerebral, que tiene uniones estrechas, que sellan prácticamente los bordes de los movimientos, estructuras que excitan, van a filtrar y ser sustancias que van a necesitar la cerebro. De ahí está una capilar cerebral y vemos las uniones estrechas. A diferencia de otros tipos de uniones, gancho, laderes, hilo de razón. Estos son uniones estrechas. La barrera hematoencefálica, y aquí está justamente la barrera hematoencefálica, sus estructuras. La barrera hematoencefálica respecto a la barrera hematoauricular, es decir, está relacionado con la formación de hilo de encefalografía. Ahora, existen lugares del sistema nervioso donde no hay barrera hematoencefálica. Son estas seis estructuras o seis zonas: eminencia médico-talámica, hipercortical, subcomisional, musculoso, granulino renal, parénquima y campanilla. En cual la barrera realiza las uniones estrechas y un especial de ustedes. Muy importante esa zona donde no hay barrera hematoencefálica, porque justamente por ahí puede entrar virus y bacterias. Si una bacteria intestinal puede ingresar por esa zona debido a la deficiencia del sistema producto de gran bacteriano o virus. Y los astrocitos, justamente el proyecto vivo, indican predilección por envolver las células endoteliales. Y aquí hay sí el astrocito sí cumple ahora una función muy importante entre la neurona y el vaso sanguíneo. Recuerden ustedes en qué momento de potencial de acción comienza a liberarse potasio, en la repolarización. Y cuando se repolariza la membrana neuronal, es captado por el astrocito y esto lo envía al capilar. Y esto que va a producir vasodilatación. Por eso es que actualmente se habla de tanto de la neurona, de la astrocito, de la célula endotelial, como un sistema de unidad básica y funcional. El cual ustedes ven el capilar cerebral, justo cuando ese momento en que se está repolarizando, capta el potasio y ese potasio hace que se produzca vasodilatación. Ese es uno de los mecanismos por el cual también se sustenta la ecografía de formación de tejidos. Ahora también el glutamato es recaptado por el astrocito y se convierte en glutamina. Y la glutamina puede regresar a la neurona para seguir su proceso hormonal. Es decir, el astrocito, vamos a ver el futuro de una función muy corta, sobre todo en las sinapsis, justamente para mantener un metabolismo de equilibrio apropiado. Por eso es que ya están cambiando conceptos de lo que es la unidad funcional, pero a nivel neuronal, que es la vía, el astrocito y la célula endotelial. Y bueno, esto es un acoplamiento metabólico
de ustedes la neurona. Sí, la neurona, nuestro ciclo, un proceso como hospitales. Y actualmente nuestro ciclo no solamente cumple una función en cuanto a la salud, sino también nuestros ciclos reactivos no solamente se han acabado con una serie de porque sobre todos los estudios que están yendo enfocados al estudio de la neurociclo para ver cómo se evita, por ejemplo, la enfermedad acumula metamiloide. ¿Cuándo acumula metamiloide? Cuando muere. Las cositas se cargan y si están bien su cerebrito, nuestro cerebro, haciendo actividad física, alimentación adecuada, durmiendo sus horas, todo eso, se va a degradar. Pero si no están haciendo eso, tienen la vía roja, normalmente se va a acumular en placas. Y es cierto, tiene más de 60 o 70 años con placas seniles, pero si no tiene su cerebro, se va a acumular sus placas extracelulares. Solamente esperando ya que se adquiere la proteína para que empiecen a tener su Alzheimer. Es importante. La proteína sabemos que es relacionado con el peso de agua, no solamente con la nutrición, sino también con las proteínas que están presentes en el sistema nervioso. Estas proteínas, pero ahí están las estructuras, todas las proteínas, también cumplen una función muy importante, sobre todo la forma en cómo se ha podido aislar esas proteínas llamadas proteínas y su relación con todas las estructuras del sistema nervioso. Y recordemos también que el coeficiente de partición, las sustancias que son más, digamos, aceptadas, pueden penetrar mejor con las que tienen, por ejemplo, el alcohol. Por eso es que el alcohol rápidamente puede entrar a través de justamente la barrera encefálica por todas las estructuras que tienen líquido. Y ese líquido se va a raquídeo, su función ya saben ustedes, que es la producción mecánica, como también mantenimiento del medio interno y también mantenimiento del volumen. Sabemos que más o menos de cada 24 horas, producción de medio litro en 24 horas, que aproximadamente ocupa 150 centímetros cúbicos. Y esta es una de las barreras de líquido vehicular. Y por último tenemos que aquí está, por ejemplo, el compartimiento intracelular, la neurona o la neuronía. Van a ver compartimiento intracelular y compartimiento del fluido cerebroespinal, que está por el y no haber siempre intercambio entre todos ellos, para poder justamente mantener la homeostasis. Muchas gracias.